Muy buenas tardes. El día de hoy realizaremos la presentación de lo que fue la práctica prueba de infiltración con anillos concéntricos de la materia de riegos y drenajes, docente ingeniero Javier Álvarez, integrantes Edwin Ferney Rojas Rojas, Cristian David Jiménez Castro, Gerardo Emilio Wilches Álvarez, Alba Inés Arias Rojas y quien les habla, Sol Julián Hurtado Guerrero. La infiltración del agua en el suelo es un factor esencial para la gestión del riego agrícola, ya que regula la cantidad de agua que logra penetrar y ser aprovechada por el perfil edáfico. Este proceso se entiende como la velocidad con que el agua atraviesa la superficie del terreno hacia las capas internas, expresándose comúnmente en unidades como centímetros sobre horas o centímetros sobre minutos. Su análisis resulta determinante al momento de diseñar y evaluar sistemas de riego, puesto que permite establecer la tasa adecuada de aplicaciones, evitando desperdicios o escorrentías, particularmente en métodos como el riego por aspersión. Para su medición se dispone de distintos procedimientos e instrumentos, entre los que se destacan el infiltrómetro de doble anillo, los infiltrómetros de disco de tensión y los simuladores de lluvia. De igual manera, se han propuesto modelos matemáticos de carácter empírico que representan el fenómeno a partir de los datos de campo. En este estudio se llevará a cabo la determinación de infiltración mediante el uso de anillos concéntricos, una técnica práctica y confiable para caracterizar la dinámica del agua en el suelo. Procedimiento: juego de cilindros metálicos, infiltrómetro y compensación, placa y pistón metálicos, balde o recipiente con agua y plástico grueso, escala graduada y medidor de nivel, cronómetro o reloj, barreno y pala, vaselina. Procedimiento de infiltración de suelo, Granja La María, método de doble anillo. Primero, preparación del sitio y superficie. Se seleccionó el sitio, eligiendo un espacio representativo del lote ubicado detrás del invernadero del Grupo de Investigación GIA en la UPTC, teniendo en cuenta que no hubiera sufrido disturbación superficial por arado. Preparación de la base. Se midió un área de 80 centímetros por 80 centímetros. Posteriormente se removieron los primeros 10 centímetros de la superficie del suelo dentro de esta área, alterando la capa superior para la medición. Instalación de los cilindros infiltrómetros. Dimensiones y profundidad. Se utilizaron dos cilindros concéntricos, el anillo infiltrómetro interno con un diámetro de 28 centímetros y el anillo de compensación externo con un diámetro de 36 centímetros. Ambos cilindros tenían una altura de 35 centímetros. Enterrado. Los dos cilindros se introdujeron firmemente en el suelo hasta una profundidad de 20 centímetros, dejando aproximadamente 15 centímetros sobresaliendo en la superficie, procurando no desnivelar ni propiciar cavernas laterales. Saturación inicial. Anillo de compensación. Protección interna. Se colocó un plástico protegiendo el interior del cilindro infiltrómetro pequeño, el de 28 centímetros, con el fin de evitar que ingresara agua sobre esta área. Llenado del anillo externo. Se puso agua en el espacio intermedio de los dos cilindros, el anillo de compensación, cubriendo aproximadamente 12 centímetros de altura, manteniéndolo a este nivel o uno similar, durante el ensayo para establecer una barrera hidráulica. Inicio del ensayo. Se retiró el plástico del cilindro infiltrómetro y se procedió a llenarlo con agua hasta un nivel inicial registrado. Toma de lecturas. Se tomaron las lecturas del nivel del agua dentro del cilindro infiltrómetro anillo interno a intervalos periódicos de tiempo predefinidos. Reposición de agua. Cuando el nivel del agua dentro del anillo infiltrómetro desciende a menos de 5 centímetros, se debe agregar agua hasta el nivel inicial. Al adicionar el agua, se aseguró de registrar para el tiempo de la lectura del nuevo nivel. Tomando la primera lectura y anexándola al tiempo de 0. Para el caso de nuestro experimento, la primera lectura del agua fue de 11.3 centímetros. Luego se tomaron lecturas a diferentes tiempos, como se muestra en la siguiente tabla, completando así un total de 120 minutos en el experimento. Para el caso del minuto 90 se realizó una recarga ya que el nivel del agua había bajado más de lo considerado. Una vez obtenidas las lecturas en centímetros a diferentes tiempos, se procedió a calcular la infiltración acumulada. Esto se hizo teniendo en cuenta la lectura del tiempo 0 menos la lectura de los diferentes tiempos, como se muestra en el procedimiento de infiltración acumulada, obteniendo como resultado final la infiltración acumulada al minuto 120 de 4.8 centímetros. Para calcular los demás valores relacionados con la infiltración y las ecuaciones de infiltración, se aplicó una regresión potencial en la calculadora, utilizando la siguiente fórmula: I es igual a K por T a la M, donde K es el valor de A y M el valor de B. En nuestro caso, los valores obtenidos fueron de 0.6093 para el valor de K y en el valor de M de 0.4056. Con estos valores se obtuvo la ecuación final de infiltración acumulada, donde I es igual a 0.6093 por T a la 0.4056. Luego de esto, derivamos para hallar la velocidad de la infiltración, el cual obtuvimos como resultado 0.2471 por T elevado a la menos 0.5964. Después de esto, hallamos el tiempo básico con la fórmula menos 600 por n, obteniendo como resultado 357.8 minutos.
Después hallamos la infiltración básica y obtuvimos como resultado 4.44 milímetros hora. En la primera gráfica observamos la infiltración acumulada del suelo en función del tiempo. En el eje Y observamos la infiltración acumulada en centímetros y en el X el tiempo en minutos. La línea azul muestra los datos obtenidos en el experimento. Al inicio la filtración es rápida, pero con el tiempo se vuelve más lenta. La línea punteada corresponde al modelo matemático con la ecuación y igual a 0,3544 por x menos 0,4885, que tiene un buen ajuste con un r cuadrado de 0,93. La curva demuestra que el agua penetra rápidamente en los primeros minutos y luego disminuye su velocidad, lo que es típico en suelos arcillosos. En la segunda gráfica observamos la infiltración acumulada versus el tiempo, pero con una regresión logarítmica, cuya ecuación es igual a 1.6079 logaritmo natural de t menos 0,7971. El coeficiente de determinación r cuadrado es de 0,74, lo que indica que el modelo explica aproximadamente un 74% del comportamiento observado. En conclusión, la infiltración acumulada aumenta con el tiempo, pero lo hace cada vez más lentamente. En la gráfica 3 observamos la velocidad de infiltración en centímetros versus el tiempo en minutos. La línea punteada es la tendencia lineal, con la ecuación y igual a menos 0.0177 por x más 0,19, con un r cuadrado de 0,79. La gráfica indica que el suelo infiltra mucha agua al inicio, pero la velocidad disminuye hasta alcanzar un valor casi constante. En la gráfica número 4, se analiza la velocidad de filtración del suelo en función del tiempo usando un modelo logarítmico. Los datos en azul muestran cómo la velocidad es muy alta al inicio y luego disminuye progresivamente. La línea punteada corresponde a la ecuación y igual a menos 0,094 logaritmo natural de x más 0.2313, con un r cuadrado de 0,97, lo que indica que es un excelente ajuste del modelo. Esto describe muy bien el comportamiento típico de la infiltración, rápida al comienzo y luego cada vez más lenta hasta estabilizarse en la infiltración básica. En la siguiente tabla podemos observar el tipo de suelo según los rangos de infiltración básica en milímetros hora. En nuestro caso, la infiltración básica fue de 4.44 milímetros hora, indicando que el suelo evaluado es arcilloso. Esto significa que el suelo infiltra el agua lentamente, tiene mayor riesgo de encharcamiento y necesita riegos más controlados y frecuentes para evitar las pérdidas por escorrentía. Como conclusiones, el ensayo de infiltración realizado permitió evidenciar que la velocidad de entrada de agua al suelo disminuye progresivamente con el tiempo, estabilizándose después de un periodo determinado. La infiltración acumulada fue de 4.8 centímetros en 120 minutos, lo que refleja la capacidad del suelo para absorber y retener agua bajo condiciones evaluadas. La aplicación del método de los anillos concéntricos resultó adecuada, ya que permitió obtener datos precisos para calcular tanto la infiltración acumulada como la velocidad de infiltración, además de ajustar una ecuación empírica representativa del comportamiento del suelo. Estos resultados son útiles para el diseño y manejo eficiente del riego, evitando pérdidas de agua por escorrentía o aplicaciones excesivas.